Generando funciones con Arduino Uno. Convertidor de digital analógico de 8 bits R2R. Un convertidor R2R es como el que vemos en la figura. Este consiste en resistencias conectadas de la forma como se muestra en el diagrama, de forma que estas tienen el valor de R, en este caso 18 kiloohmios, y esta el doble, que es 36 kiloohmios. Podemos ver que todas son 2R. Este arreglo tiene una característica. Si nosotros ponemos un número binario de 8 bits, o sea, un byte, en esta que llamaremos la entrada, aquí obtendremos un voltaje de salida. Ahora, este voltaje de salida corresponde a la tabla. Por ejemplo, si yo hago ingresar 8 unos, obtendré 5 voltios en la salida. Sin embargo, si yo hago ingresar 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, o sea, acá de esta forma, como este es el bit menos significativo, sería, está al revés que en la tabla, ¿no? Entonces obtendría en la salida 2 voltios. Y así sucesivamente. Obviamente habrán 256 valores posibles. Y eso nos dará un buen rango de voltajes. Cabe aclarar que en nuestro ejemplo, un 1 lógico es igual a más 5 voltios. Y un 0 lógico es igual a 0 voltios. Por otro lado, también debemos recordar que este voltaje de salida tiene un equivalente Thevenin, que dependerá de los valores de las resistencias. Puerto D. Acá podemos ver la tarjeta Arduino Uno. A esto es lo que conocemos como puerto D, a los pines del 0 al 7, ya que se pueden trabajar como un byte, o sea, un valor de 8 bits. Circuito. El circuito que haremos tiene alimentación, un Arduino Uno, un convertidor de digital analógico R2R de 8 bits y una salida donde obtendremos las funciones que queremos generar. Esas funciones pueden ser de cualquier tipo. Por ejemplo, podría ser una función periódica senoidal, y esta es la que haremos en el ejemplo. Sin embargo, también puede ser otro tipo de función. Podría ser una función en un rango de tiempo, o podría ser cualquier función que se nos ocurra o necesitemos. Por ejemplo, una triangular o una cuadrada. Ejemplo, crear una señal senoidal de 60 Hz utilizando Arduino Uno y un DAC R2R. Ayudado del software Excel, como podemos ver acá, voy a tratar de generar la función senoidal a partir de puntos. Debo aclarar que, dado que en Arduino yo solo puedo trabajar con valores de 0 a 5 voltios, no puedo generar una función senoidal con valores negativos. Por lo tanto, deberé agregar un voltaje DC a la función senoidal para poder generar una función senoidal que vaya desde 2.5 hasta 5 voltios y hasta pasando otra vez por 2.5 hasta llegar a 0 voltios. Entonces tendré el rango de 0 a 5 voltios en el convertidor de digital analógico. Acá podemos ver que hizo una especie de programa, ¿no? En este ingreso la frecuencia, obtengo el periodo, obtengo la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia, el periodo es 1 entre la frecuencia. Los puntos, pues yo elegí 20 puntos para hacer la función, sin embargo puedo elegir más puntos, pero debo tener cuidado que no puedo elegir un valor muy grande. Por ejemplo, puedo formar la función senoidal con 10 puntos, puedo formar la función senoidal con 20 puntos, con 30 puntos, pero esto me generará más complejidad
y a la vez tendré que tener más velocidad disponible por parte de la tarjeta Arduino. Si yo genero mi función senoidal con 20 puntos, tendré que poner un intervalo de 833 microsegundos. ¿Por qué? Porque será el periodo entre 20 partes, que sería 833 microsegundos. Siendo así, entonces yo tendré que poner mis valores, mis 20 valores, que irían de 0 a 19. Aquí los tengo. N, generé valores 0, 1, 2, 3 hasta llegar a 19. Y el tiempo, pues será ese valor n multiplicado por el intervalo. O sea, de forma que aquí hay 0 segundos, 833 microsegundos, que es el intervalo, y el doble, que sería 1.66 milisegundos, y así sucesivamente, sumándole cada vez 833 microsegundos, hasta llegar a 15.8 milisegundos, que es el punto anterior a hacer un ciclo completo de la función senoidal. Ahora vamos al voltaje. ¿Cómo calculé el voltaje? El voltaje será, como les dije anteriormente, como no puedo generar valores negativos, lo que hice es sumarle 2.5 voltios, que es la mitad de 5, como pueden ver aquí en la función, más la función seno que yo quiero, que va a tener una amplitud de 2.5 para llegar hasta 5 y 0. Entonces sería 2.5 más 2.5 seno de omega por el tiempo, donde omega es la velocidad angular que tenemos acá. Entonces será A5, que es este valor, por el tiempo, que es el valor de G, que está aquí. Entonces 2.5 más 2.5 seno de omega t. Y aquí iremos generando estos puntos. Si yo grafico, por ejemplo, ahorita estos valores de estos puntos, ya debo de ver la función senoidal. Por ejemplo, le voy a dar acá insertar un gráfico, ¿no? Aquí por puntos. Y ahí pueden ver los 20 puntos generando la función senoidal. Obviamente esto es 2.5 aquí. O sea, el 0 no será 0, sino será 2.5. El punto máximo será 5 y el punto mínimo será 0. Por lo que he repetido varias veces ya que no puedo generar valores negativos con Arduino. Y ahora encuentro el valor. ¿Qué valor? Un valor que irá de 0 a 255, porque tengo que convertirlo, este valor de voltaje tengo que convertirlo a un número de 8 bits. Y 8 bits significa que el valor máximo es 255, el valor mínimo es 0. Entonces multiplico el voltaje por 255 y lo divido entre 5. Y eso me irá dando estos valores que tenemos acá. Estos valores, podemos ver a la derecha, corresponden a estos números binarios que debo poner al convertidor de digital a analógico. Esto lo puedo hacer en Excel con la función decabin, convierte un número decimal a binario. Y podemos ver, por ejemplo, que el número 255 son 8 unos acá, en este valor, ¿no? Igual. Entonces, esto es lo que hicimos con Excel. Ya teniendo estos puntos, yo puedo empezar a hacer mi programa con esos puntos. Y al repetir eso, me estará generando la función senoidal. Bien, nuestro programa lo trabajaremos en Arduino IDE, en el lenguaje C++ de Arduino. Y acá ya podemos verlo. A la derecha tengo también la imagen de la tabla para recordar los valores. Acá podemos ver entonces que empezamos con el 0, ¿verdad? Voy 0, las configuraciones, que es aquí. Y en este caso utilizaré el comando ddr D, que es declaración de el puerto D. Y le estoy diciendo que todos los bits del puerto D son salidas. Entonces todos los bits del puerto D son salidas. Entonces empiezo mi programa, que es cíclico, en void loop. Y voy poniendo los valores que fui deduciendo en Excel para formar la función senoidal. El primero es 128, podemos verlo acá. Entonces pongo por D igual a 128. En este momento lo que estoy poniendo es el número binario equivalente a 128 en el puerto D de Arduino. Y luego le doy el intervalo de tiempo, que es 833 microsegundos. Y así voy poniendo los siguientes valores. El valor que sigue podemos ver en la tabla que es 167. El mismo retardo de tiempo, luego 202, el mismo retardo de tiempo,
Aquí podemos ver 202 en la tabla, luego sería 231, luego 249 y así sucesivamente. 231, 249, el intervalo de tiempo, intervalo de tiempo. Luego podemos ver acá 255, intervalo de tiempo, 249, intervalo de tiempo. Vamos por acá en la tabla, ¿no? 255, 249, luego 231, intervalo de tiempo, 202, intervalo de tiempo, 167 y así sucesivamente, 128, 88. Entonces vamos por acá. Hemos puesto todos estos valores en el puerto de Arduino. Entonces vamos formando la función senoidal. Solo nos restan entonces estos valores de la tabla 53, 24, 6, 0, 6, 24, 53, 88. Y aquí los vamos poniendo con el intervalo de tiempo correspondiente. Poniendo 6, 24, 53, 88. Y luego cerramos pues el loop, haciendo que esto se repita, volviendo al inicio del loop. Y por lo tanto, lo que nosotros estaríamos viendo en la salida de Arduino es algo así, ¿no? Una función senoidal, obviamente, arriba de 0, con un valor de 2.5 a la mitad de la función, y un valor máximo de 5 voltios y un valor mínimo de 0 voltios. Acá podemos ver ya el programa en Arduino IDE. Podemos ver todo el programa completo y vemos todos los puntos que estoy poniendo en por D con el intervalo 833. Recordemos que este comando delay microsecond lo que da es un delay en microsegundos. Es diferente al comando delay. El comando delay en Arduino lo que da es un delay en milisegundos. En este caso es en microsegundos. Y si nosotros multiplicamos 833 por 20, nos daría aproximadamente el periodo para 60 Hz. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando, ¿no? Una frecuencia de 60 Hz. Bien, acá como nosotros lo vamos a simular con Proteus, no lo vamos a transferir al Arduino. Entonces lo que haremos es generar un archivo hexadecimal a partir de este programa. Esto lo hacemos yéndonos aquí a programa, exportar binarios compilados. Y aquí vemos que empieza el programa a generar el archivo hexadecimal, lo va a compilar. Y ahí ya vemos que no hay errores. Entonces, ¿dónde está eso? Pues dependiendo de dónde guardamos el programa. Pues donde yo guardé el programa, yo lo guardé en el escritorio. Podemos ver aquí, le llamé Senoidal 20. Entonces aquí me voy a la carpeta Senoidal 20, donde está mi programa. Podemos ver mi programa INO. Pero también aparecen dos archivos hexadecimales. Yo voy a optar por el archivo que dice con bootloader standard.exe. Ese es el que usaremos, ¿verdad? Si lo abro, yo lo tengo ahorita con el bloc de notas, pues está el código en hexadecimal, ¿no? O el lenguaje de máquina que cargaré a mi Arduino, ¿verdad? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque no usaré la tarjeta, usaré el simulador Proteus. Bien, ahora procedemos a la simulación con Proteus. En este caso creamos un nuevo proyecto y este proyecto debe contener un Arduino 1, como en la figura, y hacemos un convertidor R2R, tal como lo habíamos previsto, de 36K con resistencias de 36K y de 18K respectivamente. Aquí podemos verlo. Ponemos un osciloscopio a la salida y las 8 entradas que irían en el puerto D, que va desde la salida 0 hasta la salida 7 de Arduino. Una vez hecho esto, pues procedemos a cargar el programa. En este caso, pues nos vamos a propiedades. Acá por defecto Arduino lo pone en 8 MHz, aunque nuestro programa fue creado en 16 MHz. Hay que tener cuidado en esto. Sin embargo, Proteus solo lo trabaja en 8 MHz. Aunque yo cambie este valor acá, el valor no cambia, digamos, a nivel de software. O por lo menos yo todavía no he encontrado la manera de cambiarlo. Entonces lo cargo, le doy OK y procedo a simular. Entonces lo que hice fue propiedades, voy a volverlo a hacer. Aquí en Program File, pues busco el programa, es este, Senoidal 20.ino with bootloader standard.exe, que ya lo habíamos creado. Le damos a abrir,
Le damos OK. Aquí podemos probar ponerle 16 MHz, pero les puedo asegurar que está configurado para 8 MHz. Todavía no sé cómo cambiar ese valor. Le damos OK y simulamos. Entonces aquí ya podemos ver nuestra salida del convertidor analógico a digital. Sin embargo, si calculo la frecuencia acá me va a dar 30 Hz. ¿Por qué? Porque el cristal con que estoy trabajando es de 8 MHz. En Arduino en realidad es de 16 MHz. No sé por qué Proteus lo hace de esta forma. Sin embargo, podemos ver de que la señal está bien formada con 20 puntos. Se ve como escalerita por el hecho de que no es perfecta al estar formada solo con 20 puntos. Hay 20 escalones para hacer un ciclo completo, ¿verdad? Pero podemos ver que sí lo hace. Y aquí, como les digo, con un cristal de 8 MHz nos está dando 30 Hz. Con un cristal de 16 MHz nos daría 60 Hz, tal como habíamos previsto en el programa que hicimos. Podemos ver que funciona bien. Si yo cierro el osciloscopio y le doy doble, yo quiero ver el osciloscopio, debo darle aquí en Debug Digital Oscilloscope. Entonces aquí ya puedo ver otra vez el osciloscopio, por si lo cierran accidentalmente, ¿no? Ahora veremos otra forma de crear el programa. Acá podemos ver otra forma de hacerlo. Podemos ver que en esta igual estoy usando el puerto D. Declaré dos variables. La primera variable es la variable T, que es tiempo, y la variable B, que es voltaje. Y le dije que todo el puerto D pues son salidas. Voy a usar todo el puerto D como salidas. Me voy al loop. En el loop tengo de que pongo mi función. Mi voltaje va a ser redondear 2.5 más 2.5 seno de 377t por 51. Este 51 es el factor de conversión a 8 bits. Recordemos que necesitamos un valor de 8 bits que irá de 0 a 255. ¿Sí? Y por eso es esto. Entonces en por D pongo B ya redondeado ese valor de 0 a 255. Sin embargo, en este caso va a ser un contador de tiempo. Ahora, este valor, les voy a ser sincero, lo calculé empíricamente. Este 185 microsegundos es el tiempo necesario para poder generar exactamente los 60 Hz que quiero con un cristal de 16 MHz. Recordemos que por defecto en Arduino el cristal debe ser de 16 MHz. Sin embargo, en Proteus solo es de 8. Y es algo que todavía no he podido corregir, pero nos sirve para simular. Bien, generé mi archivo hexadecimal con el segundo programa. Y ese programa pues se llamaba Senoidal 21. Aquí ya tengo el hexadecimal generado, lo generan igual que lo hicimos la vez anterior, en el ejemplo anterior. Le damos a abrir y estamos listos. Lo dejamos con 8 MHz, aunque sabemos que es de 16 MHz, y lo corremos. ¿Cuál es la ventaja de este otro método? Aquí le doy auto. Aquí podemos ver que tiene más resolución, o sea, tengo más puntos por ciclo. One shot aquí para congelarlo. Y exactamente aquí me muestra una frecuencia de 30 Hz, así como está. Pero es porque el cristal es de 8 MHz. A 16 MHz serían 60 Hz. Y está bien. Y podemos ver que aquí sí es bastante pura la señal, digamos. O sea, hay bastantes puntos para formar los 360 grados en el segundo modelo. Sin embargo, tampoco es la única forma de hacerlo. Existe otra manera y es a partir de PWM. Convertir PWM a analógico, o sea, PWM a voltaje. Y esto lo veremos ahorita. Lo que se hace es, utilizaremos un filtro pasabajos. Acá podemos ver el diagrama. Bueno, igual contamos con un Arduino Uno y su respectiva alimentación. Y vemos de que esta vez sacaremos una salida PWM de Arduino. Y esa PWM la convertiremos a la función que nosotros queremos. Obviamente debo hacer un programa que haga que la PWM varíe de forma que su voltaje promedio sea la función específica que nosotros queremos obtener. Aquí nosotros podríamos obtener la función que queramos.
Bueno, en este ejemplo pues hemos estado trabajando con senoidal. La diferencia entre este método es más impreciso que otros métodos, ¿no? O sea, si yo quiero precisión deberé usar un convertidor de digital a analógico como el R2R. Sin embargo, la ventaja de este es la optimización de recursos, ya que solo estoy usando una salida, específicamente una salida PWM de Arduino. Entonces eso hace que sea más eficiente, ya que en el caso de un convertidor de digital a analógico yo tuve que usar 8 salidas digitales. Aquí utilizaré una salida PWM y poner un filtro pasabajos. En este caso el filtro pasabajos se sintoniza a la frecuencia que quiero obtener, más o menos. Esto tiene bastante empirismo también. Por ejemplo, si yo quiero obtener una señal senoidal de 60 Hz, yo debo sintonizar este filtro pasabajos a 60 Hz. Sin embargo, debemos de diferenciar esa frecuencia de la frecuencia PWM. En Arduino, la frecuencia PWM podría ser 490 Hz. Tiene dos en realidad. Pero digamos, si trabajamos con 490 Hz, la portadora de la PWM, vemos que no es lo mismo la señal que quiero obtener, que es de 60 Hz, que la portadora PWM, y no debemos confundirla. Obviamente, si mi portadora es de 490 Hz, no puedo sacar señales mayores a esta frecuencia, ya que no podré modular con esta PWM. Acá podemos ver el programa. Estamos utilizando el comando analog write. Este comando pues nos sirve para escribir una salida PWM. En este caso estamos usando el pin 9 de Arduino. El pin 9 tiene la característica de tener una portadora de 490 Hz. En el caso de Arduino 1. Y lo mismo, iremos generando la senoidal a partir de la tabla que habíamos analizado en Excel, que es cómo generar los puntos de una senoidal con 20 puntos, en este caso, para hacer el ciclo completo con 20 puntos, ¿no? Y aquí vamos poniendo el valor, en este caso 128, que es de 8 bits, el delay, que en este caso es 833 microsegundos, y así vamos poniendo los valores de la tabla, ¿no? Hasta llegar al último valor, que es 88, que es el que corresponde aquí a la tabla 88, que lo tenemos acá. Y eso va a ir generando una PWM que va a ir cambiando su ancho de pulso en proporción senoidal en 20 puntos diferentes de todo el ciclo, ¿verdad? Bien, acá podemos ver el programa en Arduino. En este caso, fíjense que no declaré en Voice Setup la salida 9, que es la que estoy utilizando. Sin embargo, en la página de Arduino, en el, digamos, reference de Arduino, sí me aconsejan, pero yo he probado y no es necesario. Cuando tú usas la salida analógica, o PWM, perdón, no se necesita declarar y realmente funciona, ya que estás usando el módulo interno PWM de Arduino. O sea, no es por programa, estás habilitando un módulo de hardware interno, ¿no? Entonces, aquí estoy usando el pin 9 y estoy poniendo los valores que ya dije, que generarían una senoidal, ¿no? En este caso una senoidal. Y bueno, vamos a hacer lo mismo, generar archivos compilados, binarios compilados, perdón. Los genero y me va a generar un archivo hexadecimal. ¿Por qué? Porque no estoy usando, como dije anteriormente, la tarjeta Arduino real, sino que voy a usar una simulación con Proteus. Entonces aquí ya generé los archivos, cierro esto, ok, aquí ya tengo Proteus. Esta es la salida 9 de Arduino, y aquí puse un filtro pasabajos hecho con LC, sintonizado a 60 Hz. La frecuencia de este se calcula 1 entre 2pi raíz cuadrada de L por C en el denominador. Y esto nos va a dar aproximadamente 60 Hz. Y puse una resistencia de 100 ohmios en serie y una resistencia de carga de 10 kilo ohmios. Y aquí en la entrada B del osciloscopio vamos a ver la señal senoidal. Bueno, no va a ser tan pura, por lo que les dije, de que este no es un método, digamos, muy exacto. Aquí veríamos la PWM de Arduino en la entrada A del osciloscopio y procedemos a cargar el archivo, ¿no?, que creamos en Arduino IDE. Nos vamos a propiedades del Arduino, seleccionamos acá
Está en el escritorio, se llama Senoidal 23. Selecciono el archivo senoidal23.ino with bootloader.standard.exe, o sea, el hexadecimal, lo cargamos. Ya les dije que acá, pues, Proteus trabaja con 8 MHz, se le puede cambiar acá, pero en realidad no hace ningún cambio. Entonces lo vamos a dejar así. Y empezamos la simulación. Aquí. Bueno, vamos a... Ahí ya está, podemos ver que está la salida, podemos ver que es de 60 Hz. Tiene ciertos errores allí, creo que es por el simulador. Pero si lo detengo, vamos a ver, one shot, auto. Vamos a darle una pausa aquí para que la miremos bien. Ahí. Si nosotros medimos esta frecuencia, pues debería ser de 60 Hz con un cristal de 16 MHz. Con 8 obviamente puede variar, podría estar en 30 Hz ahorita. Pero es debido a que el cristal de Proteus es de 8 MHz. Todavía, como les repito, no he podido ajustar esto al cristal correcto, que es de 16 MHz en la realidad. La tarjeta Arduino Uno en la actualidad es de 16 MHz. Entonces ahí tenemos la señal que veríamos del filtro. Ahora, si yo quiero ver la entrada A, aquí, vamos a ver, vamos a quitarle la pausa. Ahí pueden ver la PWM de Arduino, que sería la señal amarilla, ¿no? Vamos a ver aquí, vamos a aumentar la... Ahí ustedes están viendo cómo va variando el ancho de pulso de acuerdo al voltaje promedio que voy obteniendo en la salida, ¿no? Entonces aquí podemos ver las dos, la PWM y la salida del filtro pasabajos. Y podemos ver que este método también es funcional. Es más, yo lo he hecho en la realidad con un osciloscopio real y créanme, he generado dientes de sierra muy buenas, de muy buena calidad. De repente aquí, porque es un simulador, no podemos verlo. Recuerden que de un simulador a la realidad difiere considerablemente. Bueno, entonces esto sería con respecto a este método. Vamos a detenerlo aquí. Bien, sin más que agregar, gracias por su atención.